Saludamos a Manuel Jaramillo, titular de Fundación Vida Silvestre Argentina, en el Día Mundial del Ambiente, en el Día Mundial de la Vida Silvestre, perdón, de la vida silvestre. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Miguel, un gusto saludarte a vos y a la audiencia como siempre. Bueno, hablemos un poco del panorama que tenemos en Argentina, porque bueno, Fundación Vida Silvestre viene trabajando y relevando desde hace mucho tiempo el estado de nuestra biodiversidad, ¿no? Y especialmente aquellas situaciones que tienen que llamarnos a la reflexión, porque son situaciones de estado de alerta o de peligro, ¿no?, en relación a la vida de muchas especies. Sí, bueno, realmente la situación es preocupante. Estamos evidentemente a nivel global ante una crisis de biodiversidad y una crisis climática. Y Argentina no escapa a esa situación, ¿no? Una de cada 8 especies en Argentina se encuentran con algún riesgo de amenaza. Y esto tiene mucho que ver con la forma en la cual nosotros, la otra especie animal, la dominante del planeta, ocupamos estos espacios que antes eran ocupados por muchas más especies, con esta biodiversidad que vos comentás. Y ahí es donde tenemos que llevarnos un poco a la reflexión sobre nuestra responsabilidad de modificar la forma en la cual nos apropiamos, entre muchas comillas, de la naturaleza, en beneficio nuestro, porque esa propia apropiación, aunque parezca un trabalenguas, puede jugarnos en contra de nuestra propia supervivencia. Uh-huh. Ustedes han venido, como te decía, en numerosos foros y eventos mundiales planteando un poco cuál es el panorama en nuestro país, en la Argentina. ¿Hay políticas que se hayan reforzado? ¿Necesitamos seguir trabajando, tomando conciencia? Hay varios niveles, ¿no? El nivel gobierno, pero también está el nivel individual, el nivel del ciudadano que debe comprometerse con esto también. Sí, bueno, como pasa siempre en estos temas tan complejos, la respuesta no es unidireccional, ¿no? Ha habido avances significativos en algunas líneas, en algunos niveles, en algunas jurisdicciones, y en algunos casos retrocesos o al menos no avances, ¿no? Un caso que sí podemos reforzar y que bueno, los misioneros conocen mucho es el tema de lo que ha pasado con la población de yaguaretés en Misiones, ¿no? Ahí se identificó un problema muy grande a principios de la década del 2000 y el 2008, cuando se publicó el informe que anunciaba la disminución drástica de la población de yaguaretés. Juntos trabajaron la Administración de Parques Nacionales, el Ministerio de Ecología, diferentes organizaciones ambientales, entre las cuales está Fundación Vida Silvestre, el CONICET, los guardaparques, obviamente, a través del Ministerio de Ecología, con recursos, y se creó un plan de acción para la conservación de la especie, que devino en una serie de acciones que se empezaron a implementar y se están implementando y están mostrando resultados, y a su vez se monitorean cada 2 años para ver los efectos que esto tiene, ¿no? Es un ejemplo claro, te diría el ejemplo más claro que yo conozco, no solo en Argentina, sino al menos en Latinoamérica, de recuperación de una especie por vías naturales, sin tener que reintroducirla. Por otro lado, tenemos un caso similar con el venado de las Pampas, una especie que antes ocupaba casi toda Argentina, o al menos hasta la parte pampeana de Argentina. Era el mamífero más abundante de nuestro país. Yo siempre digo, cuando doy notas para medios en Buenos Aires, que en algún momento un venado de las Pampas corría desesperado porque lo perseguía un yaguareté por la avenida Córdoba. Y esto no fue hace miles y miles de años, fue hace 500 años atrás, o 400. Ese animal ha estado totalmente diezmado por la caza en su momento para la venta de los cueros, luego por el recambio que hubo con la ganadería intensiva, o la ganadería extensiva, mejor dicho también, y tiene un plan de acción para la conservación, tiene diferentes trabajos que se han hecho para intentar unir las subpoblaciones que están aisladas, quedan 4 subpoblaciones, no debe haber más de 2.000 individuos en el país, pero lamentablemente no ha habido las acciones que sí ha habido, por ejemplo, para el yaguareté para salvarlo, ¿no? Y esto preocupa, y a veces por ahí, bueno, tiene que ver con el carisma de las especies, tiene que ver también con las decisiones institucionales, y son ejemplos, como te decía, que pueden ser 2 caras de la misma moneda, ¿no? O sea, temas que hay que mejorar y que tiene mucho que ver el Estado, tiene mucho que ver las organizaciones de la sociedad civil, tiene mucho que ver la ciencia, y obviamente los ciudadanos, que son los que de alguna forma habitan y administran el territorio. Aparece también algo que se me ocurre que es un falso debate entre cierto sector que dice nosotros necesitamos seguir creciendo, necesitamos generar movimiento económico, y en este sentido también se producen cambios enormes y muchas veces drásticos en el uso del suelo. Y del otro lado está un gran grupo de gente que dice no se puede hacer esto de esta manera, no se puede borrar un ambiente de esta manera para plantar un monocultivo. ¿Cómo está ese debate hoy en la Argentina?
Vos sabés que se ha recrudecido. En algún momento habíamos logrado zanjar esa discusión entre ambiente y producción, habíamos logrado, creo yo, instalar el concepto del desarrollo sostenible y sustentable como una forma de articular ambas cosas. Pero ahora me parece que, bueno, ante la falta de respuestas reales, porque realmente la crisis climática y la crisis de diversidad ha seguido aumentando, se ha recrudecido esa discusión. Creo realmente que hay argumentos para demostrar de que si seguimos haciendo lo mismo que venimos haciendo, prontamente no vamos a tener más lugar donde seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y un informe que hizo la actual Dirección Nacional de Bosques en el 2019 establece en realidad a partir de información generada por MapBiomas, un sistema satelital que permite revisar hasta los últimos 20 años a qué han cambiado las diferentes unidades del territorio, que entre el 2007 y el 2017 se incorporaron al sistema productivo, tanto agrícola como ganadero, aproximadamente 750.000 hectáreas por año. Y se abandonaron en ese mismo periodo aproximadamente 450.000 hectáreas por año. Esto implica de que cada 3 hectáreas que se habilitan para cultivos se abandonan 2. Claro. Y el abandono implica que se deje, luego que se haya deforestado, un terreno que, bueno, como dicen en Misiones, está encapuerado o a veces se hace un matorral, o que queda el suelo desnudo y se erosiona justamente por la acción del agua y del viento. Y estamos con ese modelo, ¿no? Estamos avanzando fuertemente en la deforestación principalmente, o en la conversión de ambientes naturales como pastizales y humedales, para habilitar cada vez más áreas de producción. Y creo que todos sabemos que Argentina no ha explotado en desarrollo, que Argentina no ha reducido sus indicadores de necesidades básicas insatisfechas, al contrario, los ha aumentado. Claro. Y más aún en aquellas regiones donde más se ha convertido. Uno recorre la región chaqueña hoy y si tiene una foto de hace 20 años, la va a ver bastante parecida, ¿no? A nivel de desarrollo, a nivel de urbanización, a nivel de servicios básicos para las personas, a nivel de calidad de vida de las personas. Obviamente habrá puntos neurálgicos donde el ingreso económico va a generar un cambio muy notorio, pero en general los indicadores macro a niveles provinciales no muestran cambios. Así que yo diría que seguir haciendo lo que venimos haciendo, persiguiendo un desarrollo que nunca llega, tampoco parece ser una solución para esta problemática. Sabemos que tenés poquito tiempo, así que quiero aprovecharlo. Hace un par de días nada más hablábamos con gente de la Universidad del Litoral. Ellos vienen trabajando desde hace mucho en el tema contaminación con microplásticos y con nanoplásticos, es decir, comemos carne de pescado que tiene entre sus fibras partículas plásticas y las ingerimos. Esto habla de la contaminación y sus niveles, y por otro lado también 2 líneas me gustaría que nos dijeras sobre el tema de las exóticas invasoras, las especies, animales y vegetales, ¿no? Hoy en la selva paranaense hay un montón de uveñas que no son de acá. Exactamente. Y bueno, y hay muchas más especies, por ahí no estoy con todo el listado, pero el tema de las exóticas invasoras, me detengo en ese punto en particular, es muy preocupante. Hace poco hubo fotos de ciervos axis en la zona sur de la provincia de Misiones, no solo especies vegetales, sino especies animales como el axis. Ya hay llegando desde Brasil lo que los brasileños llaman el javaporco, que es otra cosa que el chancho cimarrón asilvestrado, que vuelve a retomar sus características salvajes. No hay registro todavía en Misiones, pero es muy posible que llegue, posible en el Parque de Iguazú. Los hay en Corrientes. Y estamos sí, en Corrientes también, y puede subir, como ha subido el Axis, ¿no? El Axis ha subido de Corrientes seguramente. Y estas apariciones de estos animales pueden ser realmente el punto final para muchas especies silvestres que están adaptadas al ambiente natural y que compiten obviamente con estas otras especies que tienen mejores atributos, porque se han desarrollado en ambientes distintos, y al encontrarse con un ambiente más que tiene más disponibilidad de recursos, hace que puedan crecer exponencialmente. En el caso del Axis en particular es tremendo, porque es un animal que ha evolucionado para dar respuesta a lo que son los predadores en manada. Entonces tiene muchas habilidades para defenderse de los predadores individuales. Así que es un tema complejísimo. Las oveñas, como bien decías vos, fueron especies muy introducidas a nivel de las chacras. De hecho, dentro del Parque Nacional de Iguazú, que antes tuvo mucha zona de chacras, hay oveñas, y si no se las controla, los pájaros las dispersan fuertemente. En el caso también de las especies que se usan hoy como cultivos forestales,
principalmente el pino liotti, se comporta como una especie exótica invasora cuando encuentra lugares abiertos. Esto se ve muchísimo en la provincia de Corrientes, cuando uno recorre la ruta 12 o la 14 y viene bajando desde Misiones, va a encontrar alrededor de las banquinas muchísima dispersión de pino liotti. En Misiones también, en las zonas de humedales, se encuentran pinos liotti. Es importante remarcar que las empresas que están certificadas FSC tienen la obligación de tener un plan de identificación y de erradicación de especies exóticas invasoras, un tema que siempre es complejo y es importante que la comunidad lo sepa a la hora de hacer las revisiones de la certificación FSC. Y yendo al tema de los microplásticos, totalmente, ¿no? O sea, es el tema, podríamos decir, que ha aparecido y apareció como si apareciera la punta de un iceberg, ¿no? Cuando uno empieza a mirar un poco hacia abajo se encuentra con que hay un cuerpo del problema muchísimo mayor. Ten en cuenta que el plástico inició a su producción masiva en 1950, ¿no? Estamos hablando de hace solo 70 años, y en 70 años hemos llenado tanto de plástico el planeta como para que los peces ingieran estas nanopartículas. No es que son pedacitos de plástico, pero son elementos químicos que provienen de la degradación del plástico y que obviamente pasan a través de la ingesta a nosotros, a las personas. Hay un estudio hecho por WWF que dice que a nivel global la humanidad consume 5 gramos de plástico por semana. Eso es el equivalente a una tarjeta de crédito, para un poco dimensionarlo. Impresionante. Realmente, bueno, seguramente las comunidades que están más cercanas a los recursos pesqueros, que se alimentan de mayor cantidad de pescado, estarán más afectadas que la zona argentina, que tiende un poco a alimentarse de otra forma. Pero el plástico empieza a estar en el aire. La disolución química de los elementos que componen el plástico obviamente termina vaporizando los últimos elementos, y estos elementos contaminantes están en el aire, así que respiramos plástico de alguna forma, o desechos plásticos. Yo celebro que estén haciendo estos estudios en Argentina. Hace poco, creo que te referías a ese, el estudio de los sábalos en el río. Es preocupante. Hay ya un tratado, las Naciones Unidas acordó desarrollar un nuevo tratado internacional para luchar contra el plástico, así que a nivel de la cumbre de cambio climático, a nivel de la cumbre de biodiversidad, a nivel de la cumbre de certificación. Se está trabajando ya en las negociaciones. Hemos sido invitados por el gobierno argentino a algunas reuniones para discutir la posición argentina, y creemos que realmente esto va a movilizarse. Hay mucho componente del sector corporativo también intentando encontrar una solución a este tema, porque también sus consumidores así lo demandan, y en Argentina en particular, vinculado a esto, necesitamos de una vez por todas tener nuestra ley de envases con responsabilidad extendida al productor, porque gran parte de los plásticos que llegan a los mares, que llegan a los ríos, provienen justamente de derivados de embotellados, ¿no? De estas botellas que, recordarás, cuando nosotros éramos chicos, las botellas eran de vidrio, luego aparecieron las botellas grandes de 2 litros de plástico en el caso de las bebidas gaseosas, y ahora es casi imposible comprar una botella principalmente de gaseosa en vidrio porque no existe la oferta en ningún lado, ¿no? Es un tema complejo. Tal cual. Manuel, no te quitamos más tiempo y como siempre te agradecemos enormemente la amabilidad que tenés de atendernos. Un gran placer como siempre, un abrazo grande para ustedes y para todo el equipo. Manuel Jaramillo charlaba con nosotros, es el titular de la Fundación Vida Silvestre de Argentina. A propósito de este Día Mundial de la Vida Silvestre, hablábamos del panorama que se puede ver en todo el mundo, la situación particular de la Argentina, algunos de los aspectos determinantes en relación a las preocupaciones que hay sobre la situación de la vida silvestre en nuestro país, especies en peligro de extinción, especies amenazadas, problemas de la biodiversidad generados por especies invasoras, por enorme grado de contaminación, por ejemplo, de las aguas superficiales en nuestro país. En muchos lugares, hablábamos del río Paraná a la altura de Rosario, la contaminación con micro y nanoplásticos es enorme.